Hace 3000 años, un anciano moría en su palacio mientras el mundo entero esperaba saber quién heredaría el trono más importante de la región. No era cualquier hombre. Era el rey que de niño había matado a un gigante con una piedra. El rey que había convertido a Israel de un grupo disperso de tribus nómadas en uno de los reinos más temidos de Oriente Medio. Y ahora, ese mismo hombre yacía bajo mantas de lana mientras sus hijos se conspiraban entre sí para decidir quién se quedaría con todo lo que él había construido. Ese momento, ese instante de transición entre un rey y el siguiente, es el punto de partida de una de las historias más oscuras, más brutales y más fascinantes que jamás se hayan escrito. Una historia que casi nadie te cuenta así. Una historia que no está en los sermones del domingo ni en los libros de texto. Una historia de ambición, traición, sangre, y de un Dios que parece estar jugando al ajedrez mientras los reyes se destruyen entre sí. Esta es la oscura historia de Israel después de David. Y antes de que sigamos, necesito que sepas algo, casi todo lo que creías saber sobre estos personajes está incompleto. Salomón. Todos lo conocen como el rey sabio. El hombre que escribió Proverbios. El que construyó el templo. Pero hay una versión de su historia que no aparece en los cuadros religiosos colgados en las paredes de las iglesias. La versión en la que ese mismo hombre sabio terminó adorando a ídolos extranjeros. Y no porque lo obligaran, sino porque eligió hacerlo. Cuando Salomón tomó el trono después de la muerte de su padre David, heredó un reino en su punto más alto. Las fronteras se extendían desde el río Eufrates hasta las costas del Mediterráneo. Los reinos vecinos mandaban tributo en caravanas cargadas de plata y oro. Y Salomón tenía una misión que David nunca pudo completar, construir un templo para Dios en Jerusalén. Un lugar donde lo sagrado y lo humano pudieran encontrarse. Lo que construyó fue extraordinario. 7 años tardó en levantarse ese edificio. Sus paredes estaban recubiertas de cedro traído del Líbano. El altar era de bronce. El lugar más sagrado, el lugar santísimo, estaba completamente cubierto de oro. No había nada igual en toda la región. Era una declaración. Una promesa en piedra y metal que decía, aquí habita lo eterno. Y durante años, así fue. Pero aquí viene la parte que casi nadie menciona. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. No era una exageración poética. Era una política diplomática. En el mundo antiguo, casarse con la hija de un rey extranjero era la manera de sellar alianzas. Y Salomón lo hizo con casi todos sus vecinos. Con egipcias, con moabitas, con amonitas, con edomitas, con sidonias. Mujeres de cada rincón del mundo conocido llegaron a su palacio. Y con ellas, llegaron sus dioses. Al principio, Salomón les permitió practicar sus religiones en privado. Construyó altares para los dioses de sus esposas. Astoret, la diosa sidonia. Milcom, el dios amonita. Quemos, el dios de Moab. Y la Biblia dice algo que resulta casi imposible de creer cuando lo lees por primera vez, que en su vejez, el corazón de Salomón se desvió. Que él mismo comenzó a participar en esos rituales. Que el mismo hombre que construyó el templo de Dios terminó incensando en los altares de los ídolos. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo alguien que comenzó con tanta claridad termina tan extraviado? La respuesta es más perturbadora de lo que parece. No ocurrió de golpe. Ocurrió de a poco. Una pequeña concesión aquí. Un altar construido por amor allá. Un ritual al que asistió una vez por diplomacia y luego por costumbre. Y cuando quiso darse cuenta, ya no sabía bien en qué creía. Es un patrón que se repetiría una y otra vez en la historia de Israel. Y es uno de los patrones más humanos que existe. Cuando Salomón murió, el reino que tanto había costado construir empezó a mostrar sus grietas. Su hijo Roboam subió al trono y cometió el error que ningún político inteligente debería cometer jamás, escuchó a los jóvenes que lo adulaban en lugar de a los ancianos que lo advertían. Las tribus del norte le pidieron una cosa simple, aliviar la carga de impuestos y trabajo forzado que su padre había impuesto. Roboam los insultó en público y les prometió que sería peor que su padre. Esa noche, Israel dejó de ser un reino unido.
Las 10 tribus del norte se separaron y formaron su propio reino. Lo llamaron Israel. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, se quedaron con Roboam y con Jerusalén. Lo llamaron Judá. De un solo acto de arrogancia, el sueño de David se partió en 2. Y lo que vino después fue un desfile de reyes que parecía diseñado para demostrar lo bajo que puede caer un ser humano cuando pierde el norte. En el norte, en Israel, el primer rey fue Jeroboam. Tenía miedo de que su pueblo siguiera viajando a Jerusalén para adorar en el templo, porque eso significaba mantener una conexión espiritual con el reino del sur. Así que tomó una decisión estratégica que resultó catastrófica a largo plazo, fabricó 2 becerros de oro y los colocó en los extremos de su reino. Les dijo a su pueblo que esos becerros representaban a los dioses que los habían sacado de Egipto. En la Biblia, eso tiene un nombre, el pecado de Jeroboam. Y cada rey que vino después en el norte fue juzgado en comparación con él. Casi todos salieron perdiendo. Hubo reyes que duraron apenas 2 años antes de ser asesinados por sus propios generales. Hubo conspiraciones de palacio donde familias enteras eran exterminadas para que alguien nuevo tomara el trono. Hubo momentos de guerra civil donde israelitas mataban a israelitas en campos de batalla que debían haber sido tierras de paz. Y entonces llegó uno de los personajes más perturbadores de toda esta historia, Ahab. Ahab fue el 7º rey de Israel en el norte, y la Biblia lo describe como el rey que hizo más mal a los ojos de Dios que todos los que lo precedieron. No era una evaluación ligera. Ahab se casó con Jezabel, una princesa fenicia cuyo padre era sacerdote del dios Baal. Y Jezabel no llegó sola a Israel. Llegó con sus sacerdotes, con su religión, y con una voluntad de hierro para imponer esa religión en toda la nación. Bajo el reinado de Ahab y Jezabel, los profetas de Dios fueron perseguidos y asesinados. Se construyeron templos a Baal en el corazón de Israel. Y la tierra, según el relato bíblico, sufrió una sequía de 3 años como consecuencia. En medio de ese oscuro periodo apareció Elías. Un profeta de los desiertos de Galaad. Sin ejército. Sin palacio. Sin riqueza. Solo un hombre convencido de que estaba hablando en nombre de lo eterno. Elías retó a los 450 profetas de Baal a una prueba pública, que cada uno preparara un altar con un toro como ofrenda, pero sin encender fuego. Que cada quien llamara a su Dios para que encendiera el altar. El que respondiera, ese sería el verdadero Dios de Israel. Los profetas de Baal gritaron desde la mañana hasta el mediodía. Saltaron sobre sus altares. Se cortaron con cuchillos en un ritual de éxtasis religioso. Nada ocurrió. Elías los miró y dijo que quizás su Dios estaba dormido. O de viaje. O distraído. Luego construyó su altar, empapó la madera y la ofrenda con agua hasta que todo estaba completamente mojado, y oró en silencio. Y el fuego cayó del cielo y consumió el altar, las piedras, el polvo, y hasta el agua que estaba en el canal alrededor. Ese fue uno de los momentos más dramáticos de toda la historia bíblica. Y sin embargo, no cambió nada a largo plazo. Jezabel siguió en el trono. Los reyes de Israel siguieron apartándose. Y el reloj que contaba el tiempo hasta el juicio final de la nación seguía corriendo. Mientras tanto, en el sur, en Judá, las cosas no estaban mucho mejor. Había reyes que intentaban hacer lo correcto. Reyes como Josafat, que buscó restaurar el culto a Dios y envió maestros por todo el reino para educar al pueblo. Pero había otros que hacían exactamente lo que los reyes del norte hacían. Y uno de ellos, Manasés, llegaría a ser el peor monarca de toda la historia de Judá. Pero llegar a él nos va a tomar un momento, porque primero necesitas ver la amenaza que se estaba formando en el horizonte. Asiria. Si buscas en los libros de historia del mundo antiguo, encontrarás descripciones de los asirios que te dejarán sin palabras. No eran simplemente un ejército poderoso. Eran un sistema diseñado para el terror. Sus inscripciones reales, que todavía existen y pueden verse en museos, describen en detalle cómo desollaban vivos a los líderes de las ciudades conquistadas, cómo apilaban las cabezas de sus enemigos en columnas frente a las murallas, cómo deportaban a poblaciones enteras a regiones remotas del imperio para que perdieran su identidad cultural y su cohesión.
Era una política deliberada de destrucción psicológica. No solo conquistaban territorios. Borraban naciones. Y en el año 722 a.C. fue el turno de Israel. El rey asirio Salmanasar comenzó el sitio de Samaria, la capital del reino del norte. 3 años tardó la ciudad en caer. Cuando cayó, el rey asirio que terminó el trabajo, Sargón II, deportó a la élite del pueblo, artesanos, sacerdotes, funcionarios, líderes tribales. Los reemplazó con poblaciones traídas de otras partes del imperio. El reino del norte de Israel desapareció del mapa político del mundo antiguo. Sus 10 tribus fueron absorbidas en el vasto océano del imperio asirio. Hasta el día de hoy, se les llama las 10 tribus perdidas de Israel. Solo quedaba Judá en el sur. Y Asiria no tardó en voltear sus ojos hacia ellos. El rey que estaba en el trono de Judá cuando llegó la amenaza a Siria fue Ezequías. Y Ezequías era diferente. La Biblia lo describe como alguien que confió en Dios de una manera que ningún rey de Judá había hecho antes ni haría después. Destruyó los lugares de culto paganos que sus predecesores habían permitido. Purificó el templo. Restableció las celebraciones religiosas que habían caído en desuso. Pero la teología no detiene a los ejércitos. Sennacherib, el rey asirio, marchó sobre Judá con un ejército que ya había devastado docenas de ciudades. Tomó 46 ciudades amuralladas de Judá. Rodeó Jerusalén. Y luego envió una carta a Ezequías. Una carta que era básicamente una obra de propaganda psicológica diseñada para quebrar la resistencia antes de que empezara la batalla. La carta decía algo así: mira todo lo que hemos destruido. Mira todos los dioses que no pudieron salvar a sus pueblos. ¿De verdad crees que tu Dios va a ser diferente? Ezequías tomó la carta, fue al templo, la extendió delante de Dios, y oró. Y esa noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados asirios en el campamento enemigo. Sennacherib levantó el sitio, regresó a Nínive, y fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su Dios. Es uno de los giros más abruptos y cinematográficos de toda la Biblia. Una amenaza que parecía imparable. Una ciudad rodeada sin esperanza. Y luego, silencio en el campamento enemigo. Pero incluso ese milagro no fue suficiente para cambiar el destino de la nación a largo plazo. Porque el hijo de Ezequías fue Manasés. Manasés subió al trono cuando tenía 12 años y reinó durante 55. Los reinados largos suelen ser buenos para los pueblos. El de Manasés fue la excepción. Restauró todos los altares paganos que su padre había destruido. Levantó ídolos en los atrios del propio templo de Dios. Practicó la astrología, la hechicería, la adivinación. Y, esta parte resulta casi imposible de leer, hizo pasar a sus propios hijos por el fuego como ofrenda ritual. El texto bíblico dice que Manasés derramó sangre inocente en tal cantidad que llenó Jerusalén de un extremo al otro. 55 años de eso. Cuando Manasés murió, su hijo Amón continuó por el mismo camino. Y cuando Amón fue asesinado por sus propios funcionarios, el pueblo ejecutó a los asesinos y puso en el trono al hijo de 8 años de Amón, Josías. Josías sería el último rey bueno de Judá. El que encontró el libro de la ley olvidado en el templo durante una obra de restauración. El que lloró al escucharlo. El que intentó, con toda su energía, revertir décadas de corrupción espiritual. Pero era demasiado tarde. El daño acumulado de generaciones de infidelidad había creado una deuda que no podía pagarse con reformas de última hora. Cuando Josías murió en batalla, Judá entró en caída libre. Y entonces apareció Babilonia. El imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor, barrió con lo que quedaba. En 3 oleadas, entre el 605 y el 586 a.C., Jerusalén fue sitiada, tomada, destruida. El templo que Salomón había tardado 7 años en construir fue saqueado y quemado. El arca de la alianza desapareció. La élite de Judá fue llevada en cadenas a Babilonia. Y la tierra que Dios había prometido a Abraham, la misma tierra que había sido prometida y conquistada y dividida y manchada de sangre a lo largo de siglos, quedó prácticamente vacía.
Todo lo que David había construido había desaparecido. Pero aquí está la parte que convierte esta historia en algo más que una crónica de fracasos humanos. En medio de todo ese caos, en medio de reyes que traicionaban y naciones que caían y templos que ardían, había voces. Profetas que decían que la historia no había terminado. Que el juicio no era el punto final. Que había una promesa todavía en pie, una promesa hecha no a un rey sino a una línea. Una estirpe. Un linaje que llevaría a algo que ningún rey asirio ni babilónico podría destruir. Siglos pasaron. El pueblo regresó del exilio. Jerusalén fue reconstruida. El templo fue restaurado. Y entonces, en el periodo más oscuro del dominio romano sobre esa pequeña región del Mediterráneo oriental, en un pueblo sin importancia llamado Belén, nació un niño en una familia de carpinteros. Un niño que era descendiente directo de David. Un niño cuyo nacimiento había sido anunciado por profetas que llevaban siglos muertos. Un rey. Pero no como los que vinieron antes. Los reyes de Israel habían construido palacios. Este no tenía donde recostar la cabeza. Los reyes de Israel habían reunido ejércitos. Este eligió 12 pescadores y recaudadores de impuestos. Los reyes de Israel habían muerto en batalla, asesinados por enemigos o por sus propios hijos. Este fue ejecutado en una cruz romana, rodeado de criminales, abandonado por sus amigos más cercanos. Y sin embargo, la historia que comenzó con David, que sobrevivió la idolatría de Salomón, la división del reino, la caída de Israel, el milagro de Ezequías, el horror de Manasés, la destrucción de Babilonia, y siglos de silencio, no terminó en esa cruz. Porque la promesa nunca dependió de los reyes. Dependió de algo que los reyes humanos nunca pudieron garantizar. Y ahora necesito que te hagas una pregunta que va mucho más allá de la historia. Si hubieras vivido en esa época. Si hubieras visto caer a Salomón. Si hubieras escuchado a Elías desafiar a los profetas de Baal. Si hubieras estado en Jerusalén la noche que 185,000 soldados asirios murieron sin que nadie disparara una flecha. Si hubieras visto el templo arder. Si hubieras caminado encadenado hacia Babilonia preguntándote si Dios había olvidado su promesa. Y luego, siglos después, si hubieras visto a ese carpintero de Galilea. ¿Habrías reconocido lo que estaba pasando? ¿Habrías conectado los puntos? ¿O habrías sido uno más que esperaba un rey con ejército y corona, y no supo ver al rey que llegó sin ninguna de las dos cosas? Esa pregunta no es solo histórica. Esa pregunta te la estoy haciendo a ti. Escríbeme en los comentarios qué rey de esta historia te impactó más. Y si quieres seguir descubriendo las historias que casi nadie explica así, suscríbete ahora mismo. Porque lo que viene en la siguiente parte va a cambiar completamente la manera en que lees la Biblia.